Damari, tengo que empezar esta entrevista por mencionar tu nombre completo. Adamaría Vilar Piña, porque en realidad todos los colegas, los estudiantes, los amigos te conocemos por Damari. No eres egresada del recinto del sistema de la Universidad de Puerto Rico y quisiera que me contaras un poco qué te trae a Puerto Rico y cómo se da ese reclutamiento. Bueno, quiero añadir a mis nombres no solamente los que tú has mencionado, sino también otro de los nombres por el que me conocen, que es mi apellido de casada, que es Kerkhoff, de mi fallecido esposo, el doctor Manfred Kerkhoff, también profesor aquí de la Universidad de Puerto Rico y de nuestra facultad. Empecé a enseñar en la Facultad de Estudios Generales. Entonces pasé directamente a la Facultad de Humanidades a enseñar en lo que entonces se llamaba el Departamento de Lenguas y Literatura. Lenguas extranjeras y literatura comparada. El departamento fue uno solo hasta 1989. Quiero decir que aunque no estudié aquí, yo considero a la Universidad de Puerto Rico mi alma mater. Cuando llegué fue en 1973, por lo tanto son 40 años que llevo aquí, muchos más que los años que viví en otros lugares o en mis años de estudio. En realidad tengo que destacar otra cualidad y es que eres de las colegas que yo considero interdisciplinarias. Fuiste profesora a nivel graduado y subgraduado, en el Departamento de Lenguas Extranjeras, en el Departamento de Literatura Comparada, en los programas graduados de Lingüística y de Traducción. Además de eso, diste cursos de semiótica, profesora del francés en lengua y literatura. ¿Cuál es la disciplina que verdaderamente te mueve más que otra, en la que te sientes más cómoda, en la que te da quizás más placer que otra? ¿Qué tienen en común todos? Y esa yo creo que es mi disciplina central, es que a mí me interesa y mis investigaciones y mi docencia siempre ha tenido como centro el discurso. En los departamentos de lenguas, ya sea vernáculo o lenguas extranjeras, se trabaja el discurso, se trabaja el idioma. La literatura trabaja la lengua también. Es una forma de utilización de la lengua para representar. Y la traducción tiene como instrumento medular el negociar entre lenguas. En otras palabras, central a todos, mi disciplina, si se quiere llamar así, es el discurso en todas sus manifestaciones. ¿Qué transformaciones viste tú dentro de esa disciplina? Bueno, que te hicieron modificar quizás el método de impartir esa disciplina, reflexionar sobre la tarea docente? Bueno, en el área de las lenguas extranjeras y específicamente del francés, hubo un hecho significativo, revolucionario, que fue la introducción, la creación del método intensivo para la enseñanza de lenguas extranjeras. ¿Por qué? Porque es un método que estaba diseñado específicamente para el estudiante puertorriqueño. Y no solamente diseñado para el estudiante puertorriqueño, sino era un método creativo, interactivo, dinámico que también se nutría de la imaginación, de la creatividad de los estudiantes, de los profesores, y daba una inmersión total también en la cultura del país y ayudaba al estudiante también a repensarse a sí mismo como puertorriqueño, pero en la lengua extranjera, y cómo presentarse ante el otro. Varios años más tarde, yo diría como 15 años más tarde, se empezó a introducir otra herramienta de apoyo para ese método, que fue la tecnología, para tanto impartir los cursos como para poner al estudiante desde Puerto Rico en contacto con la cultura extranjera,
a través de los programas que se podían ver en la computadora, los noticieros, la utilización de ese mundo traído y de la palabra extranjera y la cultura extranjera traída por vía de la tecnología, sobre todo para los estudiantes que no podían en ese momento salir del país. Exacto. Y luego, 20 y pico de años más tarde, vino la tercera ola con el proyecto de internacionalización del recinto completo, pero específicamente para las lenguas extranjeras, trajo consigo los programas de intercambio sumamente importantes. Entonces, en mi otra disciplina, el estudio de la literatura comparada, tendría que señalar ahí más la función de la teoría literaria. Con la teoría literaria, el Departamento de Literatura entroncó directamente con lo que estaba sucediendo en los programas de literatura en el mundo entero, no solamente en las instituciones norteamericanas, sino en las instituciones europeas también de educación superior. Eso trajo a Puerto Rico de los más grandes pensadores y practicantes, personas que también estaban reflexionando en torno a la disciplina y estudiando también los textos mucho más de cerca. Ya a fines de los años 80 se empieza a manifestar la necesidad de que los contextos culturales, sociales, políticos, que se habían dejado fuera de los estudios literarios por considerarse que estaban fuera del texto, que eran extratextuales, pero que incidían significativamente en esa creación textual, había que reconsiderarlo, había que estudiarlo y analizarlo en su relación con las manifestaciones textuales. También entonces se consideraron literaturas que se consideraban que habían sido marginadas, vuelven y entran al centro de interés. Esto se le llamó las luchas por el canon, que tenía derecho a formar parte del canon. Para mí todo esto enriqueció la disciplina. Damari es reconocida en la facultad por un dinamismo que tiene que ver también con su propia energía y con su manera de ver la vida, las relaciones con los colegas, con los estudiantes. Yo he querido siempre tratar de comunicar, porque lo he sentido así, ese goce y esa alegría, lo que tú mencionaste es como la pasión por ello, que me acompaña hasta hoy. Cada profesor puede definir su carrera sobre todo desde tres perspectivas notables. Una es su labor en el salón de clase, su labor como investigador y su posible labor, porque es una tercera opción también, que de hecho yo desarrollé mucho durante mi trayectoria en la universidad, que es la del profesor administrador también. Ahora, siempre vi mi eje como el salón de clase. Y mi investigación siempre fue orientada hacia mis cursos y lo que iba a impartir en ellos. Esa fue la fuente, precisamente en esa comunicación, interacción verbal con los estudiantes, porque ahí en el salón de clase uno es profesor y también es estudiante. Doy completa fe de eso. Sí, siempre será recordada por eso, ¿verdad? Los estudiantes, de hecho, recuerdo muchos decir, es que he salido agotado de esa clase, la profesora me agotó, en el buen sentido de la palabra, en realidad. Bueno, quisiera saber si en estos 40 años hubo algún proyecto en específico que fuera significativo para ti. Bueno, vamos a decir, no es tanto un proyecto, sino lo que considero el mejor resultado de mi ejecutoria en la universidad, y es, en primera instancia, el ver a mis antiguos estudiantes, como tú, precisamente, que toman el relevo y que se han destacado en los mismos campos que yo he enseñado o en otros campos.
pero el sentir, porque algunos me lo han señalado, tanto por escrito como oralmente, que de alguna manera el contacto que tuvieron conmigo en el salón de clase o a través de las tesis que les dirigí, pude ejercer algún impacto, que tuve algo que ver con ese relevo y la manera exitosa en que se han desempeñado. Y que muchos de mis mejores estudiantes después siguieron estudios doctorales y se destacaron en todos los centros a donde fueron y luego se han destacado en esta misma institución, han sido directores de departamento, han sido senadores académicos, han sido decanos, decanos asociados. Y entonces ahí es cuando uno siente que en cierta medida, pues, misión cumplida.